Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el análisis militar de las batallas de El Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar. Vamos con ello. Como todo el mundo sabe, nuestro protagonista, el Cid Campeador, logró muchas victorias y ser muy famoso. Y obviamente, pues en este capítulo, en estos análisis, pues indagaremos cómo nuestro protagonista consiguió dicho éxito. Vamos con ello. Y primero vamos a analizar sus batallas. Y lo primero que vamos a hacer es analizar el currículum, es decir, las batallas de nuestro protagonista. Y como suelo hacer, las suelo dividir muchas veces, por ejemplo en el Reino de Asturias las suelo dividir por fases. Y las fases son las siguientes. Obviamente comenzaremos por la primera fase, y es que la primera fase, pues como podemos ver, serán las primeras acciones militares del Cid hasta la batalla de Graus, que al fin y al cabo es una batalla, es como, para muchos historiadores es como la batalla canónica, ¿no? Es decir, la primera batalla que ya sí o sí se sabe que nuestro protagonista tuvo una acción militar. El color gris, ¿vale? Es decir, el color gris hace referencia a situaciones militares que se desconocen. Como vemos aquí, pues muchas son tomas de fortalezas en la frontera del Reino de León, porque como Fernando I, en la época de Fernando I se logró una gran supremacía militar de parte del Reino de León frente al Andaluz, pues obviamente el rey de León pues hizo lo que se conoce vulgarmente como una consolidación de la frontera, por lo cual pues fue conquistando posiciones importantes geoestratégicamente pues para, como es bastante obvio, iniciar posteriormente otras operaciones de gran envergadura. Y pues aquí tenemos lo que he dicho, pequeñas tomas en lugares fronterizos. También tenemos una guerra en Pamplona, pero es muy pequeñita, por lo cual realmente no sabemos mucho. Y también pues también he añadido las aceifas, porque son situaciones militares muy que nuestro protagonista pues practicaría bastante. Es decir, las aceifas, para que la gente no lo sepa, son incursiones de saqueo. Es decir, tú vas a un territorio y lo saqueas. Añado esto para la gente que no lo sabía. Y bueno, tenemos la fase 1, que como he dicho, hasta la batalla de Graus. Aquí tenemos a un Cid que está ganando experiencia. Y posteriormente comenzamos con la fase 2. Y pues aquí tenemos, una vez más, ataques, es decir, ataques en la frontera y también pues aceifas, como se puede ver, hasta Sevilla. Es decir, aceifas hasta Sevilla y hasta Valencia. Es decir, para que la gente no lo sepa, realmente ningún estado cristiano estaba teniendo tanto éxito a la hora de hacer incursiones muy adentro del Al-Ándalus. Como he dicho, esto es debido a la gran supremacía militar que había ganado el Reino de León debido al colapso del Emirato de Córdoba. Al fragmentarse en un conjunto de taifas, pues, al fin y al cabo, esto es lo que acabó pasando. Tenemos también la batalla paterna, que no se suele mencionar casi nunca que se habla del Cid de esta batalla, pero lo más probable es que sí. El asedio de Valencia, que pues debido a que el rey Fernando I se encontraba mal, pues se tuvo que abandonar. También tenemos posteriormente la Guerra de los Tres Sanchos. En la Guerra de los Tres Sanchos pues se desconoce bastante la situación, se sabe que es una victoria castellana, aunque muy limitada en la frontera principalmente. También combates contra el campeón de Pamplona, el campeón Jimeno, al cual obviamente nuestro protagonista le derrotó. Tenemos ya batallas como la Yatanda. En este tipo de batallas como Yatanda, como Golpejera, pues nuestro protagonista, el Cid Campeador, pues ya tenía un papel importante del ejército. Ya literalmente manejaba parte del ejército. Y ya como podemos ver en la batalla de Golpejera, fue totalmente decisivo en dicha batalla. También incluido Santardén, más que nada porque se capturó al rey García de Galicia, por lo cual es muy probable que el Cid estuviese presente con el ejército del rey Sancho II, por lo cual lo incluyo aquí, aunque realmente se desconoce bastante. Yo pienso que obviamente sí, no por eso están rojos, es decir, yo pienso que realmente sí. Y pues obviamente tenemos el asedio de Zamora, para que la gente no lo entienda. Para la gente que no se ha visto la serie, pues el rey Fernando I fallece, divide el reino, al Cid le toca servir al rey Sancho II y el rey Sancho II, con las grandes victorias que había obtenido, pues parecía que iba a ser el gran rey del Reino de León unificado, porque había estado destronando a sus hermanos. Sin embargo, en Zamora, un caballero llamado Bellido Dolfos, pues termina con su vida, por lo cual al final es Alfonso VI el ganador del Juego de Tronos ibérico que ha habido posteriormente
al fallecimiento del rey Fernando I. En esto se destaca un combate singular del Cid contra 15 soldados a caballo, lo cual es muy importante, porque el Cid demuestra una gran capacidad. Más o menos la mitad de los 15 hombres a caballo, la mitad eran caballeros o infanzones, y la otra parte seguramente serían caballeros, lo que se conoce como caballeros villanos, que es como caballería pero ligera. Y pues ya sirviendo al rey Alfonso VI tenemos la ceifa Granada. O sea, una vez más, vemos que se puede llegar hasta Granada a pesar de que la frontera está en el Duero. O sea, sin embargo, llegan hasta Granada. Y tenemos pues la batalla de Cabra, donde pues tenemos la batalla donde el campeador derrotaría a su mayor enemigo político, que es Ordóñez. Y posteriormente pues ocurriría la toma de Coria y la ceifa de Toledo, donde nuestro protagonista hizo dicha ceifa con intenciones de una respuesta a una ceifa iniciada por los musulmanes toledanos. Esta ceifa pues obviamente le lleva al destierro porque se ve que Ordóñez había envenenado la mente del rey, por lo cual le destierran y pues se inicia la fase 3, donde nuestro protagonista serviría a la taifa de Zaragoza, donde tiene un combate contra un campeón, el campeón musulmán de Medinaceli, y pues tiene la batalla de Almenar, la batalla de Morella, donde en una derrota al conde de Barcelona y en otra derrota al rey de Aragón. Y nuestro protagonista, gracias a estas victorias, junto con la gran derrota del ejército leonés en la batalla de Sagrajas, hace que el rey Alfonso VI le vuelva a incluir en el ejército leonés, vamos, que le quita el destierro. Y tenemos pues la tomada del puente, y posteriormente aquí hay un lío en Aledo, es decir, una plaza en lo que hoy en día es Murcia, que se llamaba Aledo, donde al parecer pues el Cid no pudo llegar a tiempo a socorrer dicha plaza y pues le lleva al destierro, al segundo destierro. Y tenemos la fase 4, la fase que yo pienso que es la que hace que el Cid, pues la parte creo que más épica del Cid, con bastante obviedad, ¿no? Es decir, la parte donde el Cid literalmente lucha de forma errante, sin el apoyo de ningún estado, es decir, como un caballero errante, como un caballero independiente, por lo cual es la parte más interesante, ¿no? Podemos decir. Pues vemos batallas, vemos tomas de territorios como la de Denia, que se desconoce, la batalla de Tebar, donde se derrota al conde de Barcelona otra vez, el asedio de Liria, que no se lleva a cabo principalmente pues, por una intentona del Cid de intentar volver a reconciliarse con el rey Alfonso, al cual por un tema de los campamentos acabaría bastante mal otra vez. Y posteriormente esto pues lleva a una venganza en los territorios de Logroño, es decir, lo que es La Rioja, de parte del Cid contra Ordóñez. Es decir, ese ataque a La Rioja es con intenciones de atacar a Ordóñez. Y posteriormente pues vemos las grandes conquistas del Cid en la zona de El Levante, la zona de Valencia, al cual pues en el año 1094 nuestro protagonista logra tomar la ciudad levantina. Hay que entender que es muy importante la toma de Valencia porque hasta el momento la mayor conquista que había habido era la de Toledo. Es decir, salvo la de Toledo, es decir, la conquista del Cid es la segunda mayor conquista que se había hecho de parte de un ejército cristiano. Y era un ejército que no tenía el apoyo de ningún estado. Es decir, bastante impresionante. Para mí la batalla más importante del Cid, que es la batalla de Cuarte, es la primera gran derrota de los almorávides y pues para mí es muy importante porque la batalla de Bairén, que conste que la batalla de Bairén también es difícil, muy difícil, porque los musulmanes tenían superioridad táctica, es decir, tenían la ventaja de la altura. Pero en Bairén el Cid lucha junto al rey de Aragón, mientras que en Cuarte el Cid lucha literalmente solo con su ejército. Así de simple. La diferencia del ejército es enorme, sería de 1 a 5 por ahí, es decir, es una locura la batalla de Cuarte. De paso, tácticamente es un espectáculo. Cualquiera que mire el capítulo de la batalla de Cuarte flipará, porque es una genialidad táctica, es la táctica del yunque y martillo junto con un rodeo táctico impresionante. Tengo que admitir que me parece la batalla más espectacular hasta el momento. Creo que va a ser la batalla más espectacular tácticamente toda la Reconquista. Pero bueno, yo iré viendo, ¿no? Al fin y al cabo estas series mías van para largo, así que tendré muchas batallas que observar y analizar. Pues posteriormente, la batalla de Cuarte, nuestro protagonista sigue conquistando plazas. Aquí está Castellón, porque tal vez nuestro protagonista ayudase a los aragoneses a conquistar esa parte. Y pues la batalla de Bairén, que como he dicho es la última gran batalla campal que tiene nuestro protagonista. Es una batalla muy difícil también, donde el enemigo tenía la superioridad táctica porque estaban en un terreno elevado, estaban en las montañas, por lo cual era un lugar muy difícil. Yo mismo he mirado en Google Maps el territorio, que estaban los almorávides, y era un territorio muy escarpado. O sea, realmente el Cid lo tenía muy difícil, pero el Cid,
con una carga de caballería bien organizada, bien planeada, pues sorprende al enemigo, sorprende a los almorávides y se logra una gran victoria. Y ya, pues como campañas últimas de nuestro protagonista está la toma de Almenara y la toma de Sagunto. Obviamente, pues posteriormente a estas campañas, nuestro protagonista fallece. Y ahora pues voy a colocar las significativas. Más o menos aquí está más recortado, porque así se ven las realmente importantes, las que realmente son significativas. Por ejemplo, hay el asedio de Liria o el asedio de Zamora, yo no las considero... En esta parte yo no la considero una derrota, porque no es algo, digamos, no es algo grande. Es decir, no es un asedio donde el ejército asediante, el ejército donde se encontraba el Cid, pues sufre muchas bajas. Por lo cual... Vale, aquí tenemos ya todas las batallas del Cid de forma significativa, de forma importante, y pues se observa lo obvio, ¿no? Es decir, el Cid es un personaje que se puede decir perfectamente que el Cid logró una carrera militar totalmente invicta, es decir, el Cid obtuvo todo victorias en su currículum militar y sobre todo ganó una cantidad de batallas muy grandes, porque mucha gente tal vez se piensa que no, en esta época también se libraba muchas batallas, como se observa aquí, ¿no? Batallas campales. Realmente no, o sea, realmente las batallas campales eran muy raras. A ver, se libraban, ¿no? Pero era muy difícil. En general se libraban como máximo en la vida de un rey o algo así. Un noble, un militar, pues como máximo lucharía 4 o 3 batallas. Sin embargo, el Cid lucha una cantidad de batallas enorme. Aproximadamente 10 batallas, es decir, una cantidad enorme y bastante significativa. No batallas fáciles, sobre todo las de la fase 4, la batalla de Tebar, la batalla de Cuarta y la batalla de Bairén son muy difíciles. O sea, son batallas muy difíciles. También la de Almenar, la de Morella, Golpejera, también es muy difícil, ya tantas, es decir, salvo la batalla de Paterna y la de Graus, que sí que más o menos podríamos decir que eran más fáciles, las demás batallas eran o igualadas o muy difíciles de ganar. Por lo cual, realmente, nuestro protagonista tiene un currículum muy bueno, totalmente invicto. Y pues, ya lo he dicho, se ve un éxito sin precedentes. También se puede analizar la gran cantidad de tomas de territorio, es decir, tomas de castillo de parte del ejército del Cid, lo cual el Cid también era muy bueno asediando, porque en las fuentes se menciona que el Cid también tenía maquinaria de asedio, lo cual es muy raro. Yo pensaba que no, pero en las fuentes musulmanas se menciona maquinaria de asedio de parte del Cid, lo cual es muy interesante. Y de acuerdo, vale, vamos ahora con esta parte. Es decir, en general estos vídeos que yo hago tienen dos partes. Una parte nos analiza las batallas, es decir, se ve las batallas, el currículum, lo que se llama el listado de batallas. Y posteriormente tenemos el porqué, es decir, hemos analizado la cantidad de batallas y ahora vamos a analizar el porqué. ¿Por qué el Cid gana estas batallas? ¿Cuál es el motivo de su éxito constante? ¿Cómo se logra esto? Lo vamos a analizar ahora mismo. Y nos encontramos aquí. La E significa la estrategia del Estado, o en este caso, la estrategia que librará el Cid en su vida. La T significará la táctica para la gente no lo entienda, consiste en cómo colocas el ejército, ya lo iremos viendo cómo funciona, y la S significa la soldadesca, pues los soldados que combaten dichas batallas. Es decir, la E es la estrategia del Estado, o del Cid en este caso. Para resumirlo rápido, la estrategia es cómo derrotar a otro estado o a otro ejército antes del choque, antes de la batalla. La táctica es cómo lo derrotas en medio de la batalla, es decir, cómo colocas tu ejército para chocar contra las unidades enemigas. Y la S, pues, el choque, ¿no? O sea, el choque mismo, pues, la calidad del ejército, que obviamente tienen que ganar esa batalla. Ya más o menos resumido todo esto, pues vamos con la estrategia. Y la estrategia de nuestro protagonista, pues, es una estrategia de batalla campal. Es bastante obvio porque nuestro protagonista era apodado el campeador. Y para, pues, buscar la constante batalla campal, nuestro protagonista recurría a las burlas con intenciones de provocar al enemigo y que se lanzase contra él. Lo podemos ver en Tebar, lo podemos ver contra Yusuf. Aunque es verdad que Yusuf no llega a ir a España para enfrentarse al Cid. El Cid le vaciló. Literalmente dijo a todo el mundo de que Yusuf era un cobarde, ya que nunca se atrevería a enfrentarse a él en España, algo que al final tendría razón. Obviamente se ve que el Cid está vacilando a sus enemigos para que estos vayan al campo de batalla y nuestro protagonista les pueda derrotar. Es decir, el Cid intenta llevar al enemigo a su terreno. También pues el tema de aceifas, bastante común en el Reino de León, en este momento concreto, pues lo típico, el sometimiento, la extorsión,
la presión contra los territorios enemigos, etc. También la ganancia de muchas cabezas de ganado, sobre todo, también de mucha industria, es decir, en caso de si el territorio era muy rico y está muy desprotegido, pues podía saquear bastante. También pues la apuesta constante de la caballería pesada, es decir, el Cid apostaba por la caballería pesada. Y pues también la geoestrategia de la creación del señorío del Cid, donde el Cid pues crea su territorio, lo crearía en Valencia, en el Levante. Un territorio que serviría geoestratégicamente bastante importante porque serviría como tapón para la expansión almorávide. De hecho, el Cid logra detener parte de la expansión almorávide. Es verdad que los almorávides conseguirían expandirse por ese territorio posteriormente, pero no lo harían con la fuerza que lo hubieran hecho si el Cid no los hubiera debilitado tanto. Y ahora vamos con la táctica, donde nuestro protagonista se destaca de forma bastante significativa en las cargas de caballería pesada. Pues, para entenderlo, voy a poner aquí un ejemplo de la planificación táctica del Reino de León y otra la planificación táctica que hace el Cid. Y es que el Reino de León pierde muchas batallas, por ejemplo, pierde Sagrajas, pierde Almodóvar del Río, pierde Alcoraz, pierde Consuegra, pierde Uclés. Son 5 batallas campales seguidas. ¿Por qué la pierde? Pues bajo mi humilde opinión pienso que el ejército leonés tenía muy buena caballería, obviamente el Cid era uno de ellos en su momento, el Cid era uno de sus caballeros, por lo cual la calidad era muy buena, pero ¿qué pasaba? Que era un ejército que tenía muchos problemas porque seguramente era un ejército con mucha incompetencia y seguramente muchos nobles, por temas de egos personales, pues lo típico de que ellos tenían su propia caballería pesada y obviamente ellos, pues en vez de planificarla de forma eficaz, es decir, unir toda la caballería pesada en un solo bloque, en un bloque unido, para así que la carga sea lo más potente y destructiva posible, pues no, se decidía dividir la caballería y al final, en vez de tener un solo bloque, como tenía la caballería del Cid, tú la dividías en el centro, en el flanco derecho, en el flanco izquierdo y al final, claro, divides tanto tu caballería que no logras una carga lo suficientemente brutal y destructiva que logre desbaratar al enemigo y obviamente el enemigo no es desbaratado, no es derrotado y el enemigo te derrota a ti. Y como he dicho, esta incompetencia militar de los leoneses les llevaría a perder 5 batallas consecutivas. Y mira que el Reino de León tenía mucho éxito. Es decir, yo que lo estaba analizando, pues el Reino de León militarmente estaba teniendo mucho éxito. Obviamente, como todo país, como todo estado, pues tiene un momento donde pierde bastante. Por ejemplo, en la época de Almanzor. Pero en general el Reino de León estaba teniendo un éxito militar bastante significativo. Sin embargo, como he dicho, esta incompetencia militar pues le lleva a lo que les lleva. Lo cual yo dije en su momento que el rey Alfonso VI es un gafe. Literalmente lo digo, un gafe. Hay que ser gafe. Porque no me fastidies. Tienes al mejor general de toda la Reconquista, que es el Cid, y lo exilias. Y te quedas con Ordóñez, que por culpa de eso pierdes muchas batallas. Es decir, es irónico, ¿no? Es decir, al que es muy buen militar lo expulsas, el que es muy malo lo dejas. Pues al final pasa lo que pasa. Se sabe muy poco cómo el Cid utilizaba su infantería, pero más o menos una infantería que en las batallas campales solo puedo destacar que se utilizaba para mantener el combate, algo muy común en los ejércitos de este momento, y también pues en la batalla de Cuarte se analiza la táctica del tornafulle. O sea, es decir, el ejército del Cid, la infantería del Cid, en la batalla de Cuarte al principio parece que va a atacar a los almorávides, sin embargo, retroceden. Es decir, la táctica del tornafulle está hecho para atraer al ejército almorávide. Y gracias a eso se logra ganar la batalla de Cuarte, por lo cual el Cid utilizaba la táctica del tornafulle en la infantería. Bueno, tras ya haber terminado la táctica y haber analizado por qué el Cid gana sus batallas, debido a la proyección eficaz de la caballería pesada, ahora vamos a la calidad de la soldadesca y la calidad del ejército del Cid. No sé qué más decir aparte de que era lo mejor de lo mejor, simplemente eso, de lo mejor de lo mejor. Literalmente eran los mejores soldados de su tiempo, así simple. El currículum, es decir, las batallas y situaciones militares que hemos visto antes, para la época eran una locura. Tantos asedios, tantas batallas campales. El ejército del Cid tenía una experiencia enorme, es decir, una moral, un armamento y una experiencia enorme, porque armamento, cuando se ganan las batallas, se toman las plazas en los asedios, algo que se olvida es que se obtiene mucho armamento. Se obtiene mucho armamento y eso te lleva, pues, obviamente, aquí, pues, tal vez tu infantería, que en general no tenía buen armamento, pues pueda robar las armas de los caballeros o de los soldados de gran importancia y pues puedan tener su cota de malla, su casco de hierro de buena calidad, sus espadas, etc, etc. Por lo cual al final tienes un ejército con un armamento extremadamente elevado y bueno. Y al entrenamiento, pues, como he dicho, muy buena calidad y de lo mejor de lo mejor.
Y aquí más o menos tenemos las bases, ¿no?, del ejército del Cid, los caballeros. De los caballeros destacamos los infanzones, que es la baja nobleza. Es lo que en un futuro serían los hidalgos. O sea, para mí es lo mismo. Para mí el fenómeno hidalgo y infanzón es semejante. Es decir, es continuista. Así simple. Y también hay que destacar a los caballeros villanos. No los he mencionado en los capítulos del Reino de León, a la caballería de villanos, que para la gente no lo sepa, son campesinos, gente de la baja sociedad, que se podía permitir un caballo y al fin y al cabo servían como caballería de choque, que obviamente no llevarían muy buena cota de malla ni casco, pero obviamente los caballeros villanos que serviesen al Cid, pues obviamente obtendrían muy buen armamento debido a las victorias y al final pues serían de la misma calidad que los infanzones. Es decir, al fin y al cabo, posteriormente haber explicado la caballería, la gran baza del ejército del Cid, no se le puede quitar importancia a la infantería, pues encontramos la típica infantería de milicias, es decir, de soldados a pie, los típicos, ¿no?, que pues obviamente no podían permitirse un caballo, y pues sí, combatían a pie, que obviamente eran parte de la baja sociedad, eran campesinos, etc, etc, y pues combatían a pie, obviamente, y también los mozárabes, que obviamente eran cristianos que vivían dentro de la España musulmana y que obviamente cuando el Cid conquistaba Valencia solamente recibiese una gran cantidad de mozárabes para su ejército, que obviamente serían de gran importancia, en las batallas de Cuarte y en la batalla de Bairén. Y aquí pongo un detalle a destacar, y es que, pues, caballero errante es igual a un ejército errante. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual a un ejército permanente. El ejército del Cid, al contrario de los ejércitos medievales, que era una guerra, es decir, el ejército medieval funcionaba de la siguiente forma. Digamos que hay un llamamiento a la reclutación, a la milicia, y de repente se crea un ejército. Se crea un ejército, pues obviamente lo típico de que los pueblos dan un poco, es decir, en los pueblos pues hay un reclutamiento, hay gente que tiene que ir a la guerra, y se crea un ejército. Pues se inicia una campaña militar, digamos, de 3 meses, o de 2 meses, o incluso un mes, y después de eso, pues, regresan todos a su hogar. Es decir, el ejército regresa al país, regresa al estado, regresa al reino, y pues ahí se termina la campaña militar y todos regresan a su hogar. Vamos, que es un ejército de milicia, como se suele decir algunas veces, ¿no?, de milicia y de reclutamiento feudal. Sin embargo, el ejército del Cid, como se puede observar, a pesar de que había muchos campesinos, como podemos ver mozárabes, etc., es un ejército permanente. Siempre está combatiendo, siempre está presionando, siempre está haciendo algo militarmente. Era un ejército única y llanamente para la guerra. No es un ejército que va a estar un mes y después va a tener que regresar a sus hogares para, pues, sus quehaceres. No, es un ejército permanente. Aquí están los hombres que el Cid ha reclutado, algunos de sus lugares feudales del Cid, otros por pura fortuna, y al fin y al cabo el Cid tiene un ejército que es permanente, siempre está combatiendo, siempre está haciendo algo militarmente, lo cual obviamente es parte del éxito del ejército del Cid. Es un ejército que siempre está combatiendo de lo mejor, como he dicho. Y bueno, aquí pondré como ya guinda del pastel, colocaré aquí un mapa donde pues demuestre por qué el Cid es tan importante y sobre todo es tan atractivo para, digamos, muchos libros, para películas, para series, para la idea colectiva, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Una que otra vez yo he visto uno que otro canal inglés y la verdad es que me sorprende porque la imagen que tienen esos canales del Cid es muy pero que muy positiva. O sea, he visto vídeos en inglés del Cid muy buenos y que realmente tienen una imagen muy positiva del Cid, como alguien invicto, como alguien que acabó creando su propio reino. Muchos lo tienen como uno de los mejores caballeros de la historia. Y esto es uno de los ejemplos, ¿no? Es decir, cuando tú miras la historia del Cid es una odisea en la España de la Reconquista. El Cid combatió tanto en la zona de Sevilla, en la zona de Granada, en la zona de Portugal, en la zona de Castilla y León, en la zona frontera de Cataluña, en la zona de Aragón, en la zona de la Comunidad Valenciana, como es obvio, es muy importante allí por motivos obvios, en la zona de La Rioja, en la zona de Castilla-La Mancha. Es decir, el Cid combate en casi todo, es decir, en el tema de comunidades autónomas, y es en las comunidades autónomas, incluyendo el país de Portugal, el Cid ha estado seguramente en casi todos esos territorios. Es decir, es absolutamente impresionante como el Cid tiene situaciones militares en casi cada rincón de España. Es absolutamente impresionante. Por eso yo pienso que el Cid es tan exitoso y es tan atractivo, porque es una odisea en la España de la Reconquista.
Y bueno, más o menos creo que con esto ya he terminado la serie del Cid. El Cid era uno de mis personajes favoritos, por decir mi personaje favorito de la Reconquista, es decir, es bastante obvio, ¿no? Es un personaje que siempre me resultó interesante, siempre me impresionó como un caballero errante acabó creando su propio reino, es bastante impresionante todo ello. La épica, ¿no? La épica de enfrentarse al Imperio Almorávide, es que es impresionante. Un caballero errante enfrentándose al poderosísimo Imperio Almorávide. Es algo muy épico y sin embargo es algo de película y sin embargo ocurrió en la vida real. O sea, esto ocurrió en la vida real. Un caballero errante se enfrentó a un imperio musulmán y le derrotó. Y lo derrotó. Pues ya más o menos con todo esto podemos decir que ya la serie del Cid está más que finalizada. Pues muchísimas gracias por haber visto esta serie, la verdad. Ha sido, como he dicho, un auténtico gustazo. Muchísimas gracias por haber visto esta serie. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.